Bien, buenas noches. Continuamos con el desarrollo del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024. A continuación, invito a la señora doctora Karina Justina Holgado Noa, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, quien dará las palabras de bienvenida a nuestra siguiente expositora. Fuertes aplausos, por favor. Muy buenas noches con todas y todos. Un saludo especial a la señora doctora Elena Albites Albites, al doctor Franklin Gutiérrez Merino, presidente de la Comisión de Capacitación, a la doctora Elvia Barriga, integrante también de la Comisión de Capacitación, a la doctora Rosemary Tamata, también integrante de la Comisión de Capacitación, distinguidos magistrados y magistradas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Para mí el día de hoy es una satisfacción haber tenido la presencia y estar gozando, mejor dicho, de la presencia de la doctora Elena Albites Albites, quien se ha dado tiempo para acompañarnos en esta fecha especial, en este esfuerzo que viene desplegando la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Cusco. Sabemos que la doctora Albites ha tenido algunos imponderables para poder llegar el día de hoy. Como ustedes saben, nuestra ciudad de Cusco en estas últimas semanas está recibiendo 75 vuelos diarios, 14,000 turistas diarios. Ello hace de que haya bastante tráfico aéreo y no solo eso, sino también estén sobrevendiéndose los vuelos y por ello eso también genera una demora en la llegada de nuestros invitados a este curso de capacitación. Por ello, les expresamos también las disculpas del caso, situaciones fortuitas y de fuerza mayor que no permiten a veces empezar en los tiempos previstos, pero felizmente la doctora Albites ya está con nosotros. Doctora Albites, queremos darle la más cordial bienvenida a esta cuna del Imperio Incaico para poder continuar con esta jornada de capacitación. Que su estadía en esta ciudad sea bastante agradable y para nosotros, de hecho, que va a ser bastante fructífera. Las habilidades y las capacidades de magistrados y magistradas, personal de nuestra querida Corte, se van a ver fortalecidas con las experiencias y el intercambio de conocimientos que usted nos trae el día de hoy. Sea nuevamente bienvenido y muchas gracias a cada uno de ustedes por vuestra presencia el día de hoy. Gracias. Bien, es para mí un honor poder presentar a la doctora Elena Cecilia Albites Albites, docente ordinaria principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho y diplomada en Estudios Avanzados en Derecho Constitucional por la Universidad de Alicante, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, directora de la Maestría en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y expresidenta de la Red Interamericana de Derechos Fundamentales y Democracia. Ha sido directora de Estudios de la Facultad de Derecho de la PUC, jefa del Programa de Descentralización y Buen Gobierno de la Defensoría del Pueblo, así como coordinadora de las políticas públicas del programa Pro Descentralización. Autora de diversas partes de libros y artículos sobre derecho constitucional, derechos fundamentales, derecho de la mujer y descentralización, al igual que expositora en seminarios y congresos nacionales e internacionales. La página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú registra más de 55 publicaciones de la doctora Albites, así como 4 investigaciones sobre derecho a la igualdad, discriminación por razón de sexo y constitucionalismo social, entre otros temas, quien tiene a su cargo la exposición titulada Poblaciones en situación de vulnerabilidad, derechos sociales e igualdad. La recibimos con un fuerte voto de aplausos.
Bueno, muy buenas noches con todos y todas. Va mi agradecimiento a todos y todas ustedes en esta noche por estar aquí y en particular a la señora doctora Karina Holgado, presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, por recibirme aquí en su casa y por darme la bienvenida aquí a la ciudad imperial. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí y como ella ya les expresó, es una visita con mucha emoción en el camino, y lo importante es el camino también y poder llegar aquí. Quiero agradecer también al doctor Franklin Gutiérrez, presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior del Cusco, por la invitación y por permitirme también compartir con ustedes algunas reflexiones esta noche. Así como saludar y agradecer a las doctoras Barriga y Tamata, así como al doctor Luis Janco Aguay, por también permitirme estar aquí como integrantes también de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior del Cusco. Y nuevamente, muchas gracias a quienes me han recibido, que son el apoyo de los jueces superiores de esta Corte que me recibe, y a ustedes quienes están aquí. He querido abordar dentro de el tema, los temas que me pidieron a abordar esta noche, un tema que para mí resulta muy importante de cara precisamente a lo que implica la aplicación y la realización de nuestra Constitución, y particularmente dentro de lo que implica una Constitución, que es la protección de los derechos fundamentales, es decir, recordando este viejo artículo de 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que creo que tiene mucho más sentido ahora en el siglo XX que lo que tuvo en el siglo XVIII, cuando decía que en una comunidad política donde no se asegure la separación de poderes y se protejan los derechos, no se tiene una constitución. Pues igual, o sea, es decir, ahora actualmente en el siglo XXI, ¿no? La separación de poderes como principio, que no implica que los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos sean compartimentos estancos, sino que sean más bien órganos que cumplen sus funciones, ciertamente con independencia, con autonomía, pero también equiparándose o equilibrándose en el ejercicio de esas funciones, y en esa medida controlándose entre sí, y el papel que viene haciendo el Poder Judicial en estos tiempos oscuros, por decirlo, en nuestro país es muy importante, ¿no? Y no solamente equilibrándose, sino también cooperando entre sí, porque el Estado peruano, si nosotros citamos el artículo 44 de la Constitución, aquel que nunca recordamos, pero que es muy importante, tiene deberes primordiales, y uno de esos deberes es la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y para ello se requiere también cooperación entre los distintos órganos del Estado, y para que se realicen plenamente los derechos humanos en nuestro país se requiere la cooperación, y el Poder Judicial hace mucho para esa cooperación, y esa plena vigencia parte de reconocer que en nuestro país, para la vigencia de los derechos humanos, para la plena vigencia, hay que partir de la idea de que si bien la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos afirman y ordenan la igualdad y no discriminación entre las personas como principio de ordenación básico de un Estado constitucional y democrático, en la práctica las sociedades son plurales, y eso es su riqueza, pero las sociedades también son muy desiguales. Y en esa desigualdad hay poblaciones, grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Bien, y esa situación de vulnerabilidad incide infelizmente en esa plena realización y en el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente en el ejercicio de libertades, bien, y ciertamente en la realización de derechos sociales. Y son un reto para el propio mandato de igualdad y no discriminación.
En esa medida, ¿no? La idea del día de hoy es poder tener una exposición primero atendiendo a qué implica la idea de vulnerabilidad. ¿Quiénes son o por qué hablamos de vulnerabilidad? Y por qué no es pertinente hablar de grupos vulnerables, sino de grupos en situación de vulnerabilidad. Segundo, una lógica algo paradójica, ¿no? La importancia de los derechos sociales para estos grupos en situación de vulnerabilidad. En un doble sentido, no solamente porque la vulnerabilidad puede ser superada a través de los derechos sociales, sino que también la vulnerabilidad de estos grupos se refleja en porque suelen no acceder a los derechos sociales. Y esa es una paradoja importante. Y por ello es importante que cuando a los juzgados o a las cortes superiores lleguen población en situación de vulnerabilidad buscando que esos derechos se protejan, hay que prestarles especial atención. Gracias. Y finalmente, el reto de la concreción de la igualdad y no discriminación como mandato que está presente en el constitucionalismo desde el siglo XVIII, pero cuyo ámbito de protección ha ido densificándose, ha ido ampliándose, ¿no? Desde el viejo enunciado de igualdad de trato jurídico hasta postulados que nos hablan, y lo veremos en la exposición, de entender la igualdad o el mandato de igualdad y no discriminación, no solo como una protección individual, sino con la necesidad de una protección intergrupal. Bien, en esos tres momentos se va a dividir estas reflexiones y claro, luego vamos a estar abiertos para preguntas, las preguntas que ustedes tengan a bien hacerme. ¿Qué entendemos por vulnerabilidad? Bien, primero como punto de partida, si nosotros como seres humanos nos comparáramos con otros seres de la naturaleza, nos daríamos cuenta que somos lo más vulnerable que existe. Bien, desde que nacemos. Bien, mientras que si nos comparamos con otros mamíferos, ¿no? Pues desde que nacemos requerimos los cuidados de nuestra madre y padre, ¿no? Y otros mamíferos nacen hasta caminando, ¿bien? Todos los seres humanos somos vulnerables. Bien, con lo cual, por allí no va las reflexiones de la vulnerabilidad, porque en realidad el ser humano es en sí mismo vulnerable. Bien, la vulnerabilidad, ¿no? De la que eventualmente debe protegernos el derecho, bien, y que está vinculada a la protección también de derechos fundamentales, está relacionada con cuánto los seres humanos estamos en la vida cotidiana, en la vida en la comunidad, en la vida en sociedad, expuestos o no, en mayor o en menor medida, a riesgos. Bien, que podemos por nosotros mismos resolverlos o no resolverlos. Bien, y que para ellos contamos con menores o mayores recursos. Bien, con herramientas para poder enfrentarlos. Esta no es un concepto mío, es un concepto de la profesora Barreres Morondo, ¿no? Que nos habla de la vulnerabilidad o del grado de vulnerabilidad que tenemos en función a cuántas herramientas, cuántos recursos tenemos como seres humanos, incluso eso definido como de pertenencia a un grupo de seres humanos, para hacer frente a riesgos que la sociedad nos presenta constantemente. Riesgos como la pobreza, riesgos como los que se presentan, por ejemplo, y lo hemos vivido el 2020 como una pandemia. Bien. Riesgos como eventualmente una enfermedad catastrófica. Bien. Riesgos como eventualmente una quiebra en el banco donde tenemos nuestros ahorros. Riesgos frente a la violencia, riesgos frente a una dictadura, riesgos frente a un accidente,
entre otros. Bien, que pueden ser atendidos por la institucionalidad o puedan ser atendidos directamente por nosotros. Bien, a veces esa vulnerabilidad o esa inexistencia de recursos o precariedad de los recursos está definida por nuestra pertenencia a un determinado grupo. Bien, el haber nacido, por ejemplo, en una comunidad indígena, en un pueblo originario. El haber nacido mujer, el pertenecer a una comunidad LGTBI, el haber envejecido por el paso del tiempo, el haber sufrido un accidente y ser una persona con discapacidad. Y o tan simplemente, para verlos en términos de la pandemia, vivir en el Perú y no tener un sistema público de salud adecuado. ¿Cuántas eran? 150 camas UCI. Bien, entonces, esta lógica de vulnerabilidad, ¿no?, ya está presente en el derecho, ¿no? Y, por ejemplo, la Corte Interamericana, ¿no?, en el caso, ya en el 2010, en el caso de la comunidad indígena Samoc-Cazet versus Paraguay, la Corte identificaba, ¿no?, a un grupo en situación de vulnerabilidad, en el que los estados, en este caso una comunidad indígena, los estados se encuentran especialmente obligados a garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginación, discriminación, las condiciones administrativas que le aseguren el ejercicio de derechos conforme al principio de igualdad. Y aquí algo, la diferencia. No es que seamos per se vulnerables, sino que nos hallamos en una situación fijada por la realidad, fijada por la desigualdad institucional, fijada por la desigualdad estructural, que en ese momento de la historia, en este momento de la realidad, nos sitúa en vulnerabilidad. Pero eso da cuenta de que puede ser reversible. Si hablamos de grupos vulnerables, ya estamos hablando de algo que va a ser para siempre, que no puede ser reversible. Y por eso, aunque suene como si habláramos solo de algo políticamente correcto, ¿no?, es más bien hablar de describir algo que tenemos la obligación como Estado, como miembros de una comunidad, de revertirlo. Bien. Se han dado más criterios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos o el Plan Nacional de Derechos Humanos que estuvo vigente hasta 2021 y no se ha renovado, ¿no?, se identifica la vulnerabilidad, una potencial o real situación a aquellas personas que están sometidas a estados de vulnerabilidad temporal o permanente, o a aquellas personas que ven afectados sus derechos por la necesidad de que se asegure su existencia o la preservación inmediata de su integridad física o mental a través de medidas institucionales. Las personas, por ejemplo, con discapacidad mental o las personas adultas mayores. La sujeción a condiciones de trato desigual y discriminatorio por el resultado del ejercicio de un fenómeno de abuso de poder que puede ser llegado a ser considerado normal socialmente. Es el caso, por ejemplo, de las mujeres. Bien. En suma, la situación de vulnerabilidad se relaciona con las condiciones de igualdad en la que conviven los grupos sociales. Bien, es una categoría grupal. A diferencia de cómo se ha solido tratar la discriminación, que siempre la solemos ver en los casos con una lógica individual, con una lógica de garantizar a una mujer que ha sido discriminada por embarazo,
a unas jóvenes que han sido discriminadas en el acceso a la escuela, en la educación básica regular, porque tienen 18 y 19 años. Bien, a una comerciante, un ayacucho, que habla quechua y no castellano. Bien, a un adulto mayor que no accede al crédito por ser adulto mayor. Bien, cuando la problemática es su pertenencia al grupo y su condición de pertenecer a un grupo en situación de vulnerabilidad. Aquí algunos ejemplos que dan cuenta eventualmente de la vulnerabilidad, y he querido citar dos, ¿no? Por ejemplo, el caso de los adultos mayores, ¿bien? En el caso de la educación, en el caso de los adultos mayores, el INEI, en el junio de 2023, se ve que, por ejemplo, en el acceso a la educación, el 13% de la población adulto mayor no cuenta con un nivel educativo mínimo, nivel educativo mínimo, o solo tiene el nivel inicial. Bien, es decir, además de ellos estar en un nivel de deterioro cognitivo, en la mayoría de los casos, ¿no? De ese porcentaje de adultos mayores, 13% cuenta con un nivel muy básico educativo. Solo el 36% ha estudiado primaria, el 27% secundaria y 23% superior. Y puede dividirse de ese 13% universidad y 9.5 técnica. Y dentro de los adultos mayores podemos ver además brechas de género, es decir, dentro del grupo de vulnerabilidad que ya tienen los adultos mayores, las mujeres adultas mayores son las que cuentan con menor nivel educativo o nivel inicial. En el caso de primaria no hay brecha significativa, en el caso de secundaria es menos 8%, menos 8.7%, en el caso de universitaria, las mujeres adultas mayores, menos 6.8%, en el caso de la técnica superior, menos 6.6%. En el caso de analfabetismo, los adultos mayores en general tienen un nivel de analfabetismo del 15.1% y de ese 15, 22% son mujeres. Bien. Además, esto supone un reto para el país, porque si vemos, ¿no? El grupo adultos mayores en el Perú, que de acuerdo a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores del 2015, empieza a estar integrado por las personas que son mayores de 60 años. Y además, y nuestra ley también adopta el criterio de mayores de 60 años, ¿no? Empieza a crecer, ¿bien? Es decir, es un grupo en situación de vulnerabilidad que a nivel mundial empieza a crecer. Es decir, cada vez hay más adultos y adultas mayores en el planeta en relación al número de población. Bien, en Naciones Unidas, por ejemplo, en un informe de perspectivas de la población al año 2050, se tiene que 1 de cada 6 personas tendrá más de 65 años, más o menos el 16%. Mientras que al año 2019 no eran 1 de cada 11, es decir, solo el 9%. Poco más y se duplica en 20 años. Y al 2018, las personas adultas mayores de 65 años o más superarán a los niños menores de 5 años en todo el mundo. Y se estima que el número mayor de personas mayores de 80 años se triplicará de 143 millones en 2019 a 426 millones en el 2050. Y para América Latina y el Caribe tampoco hay mucho cambio, ¿no? El envejecimiento empieza a ser, es uno de los principales fenómenos demográficos.
En el 2022, 88.6 millones de personas adultas mayores en la región, llegando a un total de 13.4, y al 2030 serán 16.5. Al 2050 alcanzará, perdón, al 2030, y al 2050 alcanzarán 25.1%. Y la esperanza de vida, ¿no? Mientras en el año 50 del siglo XX era 48.6 años, ya varios los habríamos rebasado, ¿bien? Y al año 2019 es 75.1. Y en el caso de el Perú, hemos dado la vuelta a la pirámide. Hemos perdido este bono poblacional que teníamos en el 2050, en el año 1950, donde la población peruana estaba compuesta básicamente por niños, pues de cada 100 personas, 42 eran menores de 15 años. Y la población adulta mayor era solo 5.7. Al año 2023, 24 de 100 son menores de 15. Y actualmente en porcentaje de adulta mayor es 13.6%. La gráfica 1 es el año 1950 y la gráfica 2 es el año 2023. Con lo cual, este grupo en situación de vulnerabilidad empieza a crecer y las cifras dan cuenta de, las cifras de educación, por ejemplo, dan cuenta de, ya de por sí, sobre ellos partimos con un deterioro cognitivo, un deterioro físico, mayores requerimientos de atención médica, atención física, ¿no? Si bien es cierto, la afirmación de su autonomía es importante, ¿no? No significa, y ellos la afirman y la ejercen, requieren mayores apoyos, ¿no? Pero las cifras dan cuenta de que son parte de un grupo en situación de vulnerabilidad y que hay insuficientes herramientas de cara a la realidad cambiante para enfrentar ese declive de sus capacidades. Y que van a tener mayores obstáculos con el paso del tiempo, ¿no? Para ejercer sus derechos. En tanto, van a tener menores niveles de autonomía, un grupo mayor de personas en situación de vulnerabilidad, mayores posibilidades de ser discriminados en términos jurídicos, porque van a tener mayores obstáculos en el ejercicio de derechos, van a padecer abandono, violencia proveniente probablemente de sus propias familias, explotación y exclusión. Y aquí voy a recordar por primera vez, porque lo haré también, un viejo concepto que en derecho constitucional se enseña mucho, ¿no? Que es de un clásico profesor que también fue presidente y juez del Tribunal Constitucional alemán, el profesor Konrad Hesse, ¿no? Decía, la interpretación constitucional es concretización, y concretización implica tener en cuenta el programa normativo, es decir, los dispositivos constitucionales de los derechos fundamentales, y también el ámbito normativo, la realidad que va a ser normada. Y entonces esto significa que para el caso de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores como grupo en situación de vulnerabilidad, estos elementos de la realidad vamos a tenerlos que tener en cuenta al momento de tener casos vinculados a la protección de los derechos de los adultos mayores. No solo en materia de pensiones, que son los que más resaltan en la realidad y que en algunos casos han sido resueltos por el Tribunal Constitucional, a veces no siempre con un sentido claro, ¿bien? Sino para otros casos como los que anunciaba ya vinculados a violencia, a exclusión, ¿no? O a explotación por parte de sus propios familiares. Otro grupo que siempre está dentro de mis preocupaciones, y creo que lo compartimos con la señora presidenta de la Corte Superior del Cusco, son las mujeres, tal vez porque formo parte, aunque las mujeres, la agenda de las mujeres es muy diversa, ¿bien?
es el caso de las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Aquí algunas tasas de acceso a educación básica y analfabetismo, sobre todo, ¿no? No está justo, además es en las proyecciones del Censo Nacional del 2007, que no se ha vuelto a realizar, y las cifras vinculadas a algunos departamentos, como Apurímac, y las diferencias, me gustaría ampliarlo más, pero por ejemplo, Apurímac, el nivel de analfabetismo de hombres llega al 10%, mientras que el de las mujeres al 32%. En Ayacucho, mujeres 26%, mientras que hombres al 8%. En Tumbes, ya para pasar a la costa norte, el de mujeres llega a 4% y el de hombres a 2.9%. El Callao, provincia constitucional, los hombres llegan a 0.8, mientras que las mujeres a 3, triplica. Y en Lima, perdón, en el Callao 0.7 y en mujeres 2.3, y en Lima, lo que leía antes, triplica también 0.8 y 3.3. Bien, y el otro indicador tiene que ver con la violencia, ¿no? El porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que ha sido víctima de violencia por su compañero alguna vez. Y bueno, 10 años. Probablemente porque ahora se habla más de la violencia y estamos más enterados que este es un asunto que no es de puertas para adentro, sino que es un problema público, ¿no? La encuesta ENDES reportaba en el 2010 que la cifra en porcentajes llegaba a 38.8% y en el 2021 a 54.9%. En lugar de, o sea, probablemente en el 2011 la cifra había un porcentaje oculto, ¿bien? Porque eventualmente estábamos recién dando cuenta de que esta problemática era una problemática vinculada a derechos fundamentales. Y el 2021 tenemos una cifra más realista, pero una cifra realista que realmente preocupa y da cuenta precisamente de la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres en relación con el derecho a la integridad personal, ¿no? Que también desde el punto de vista internacional se habla del derecho a vivir libre de violencia. Bien, estas cifras, ¿no? Al igual que con los adultos mayores, ¿no? Dan cuenta de cómo, ¿no? El reconocimiento de derechos para las mujeres, ¿no? Desde el derecho a la integridad personal, el reconocimiento de la igualdad y no discriminación en el ejercicio de derechos para las mujeres desde 1979 con la Constitución, en donde se enunciaba que la mujer no podía tener menos derechos que el varón. Las primeras leyes de violencia, de protección contra la violencia familiar, y ahora la ley para la eliminación y prevención de toda violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y todos los avances institucionales y eventualmente problemas que puede tener para implementarse, no necesariamente han supuesto una eliminación de esa problemática, ¿no? Y lo observable, como lo señala la antropóloga Rita Segato, ¿no? Lo observable, lo medible, ¿no? Es el mayor o el menor grado de opresión de la mujer, ¿no? El mayor o menor grado de autodeterminación, de algunas que podemos tenerla, ¿no? El mayor o menor grado de oportunidades, el mayor o menor grado de libertad, muchas veces iniciada por la autonomía económica, que es la base de otras libertades para el caso de las mujeres, ¿no? O la mayor igualdad, ¿bien? Porque eso está presente en la estructura económica, social, en los símbolos, ¿no? Que finalmente es lo que determina el mayor o menor grado de la situación de vulnerabilidad en que se encuentran algunas mujeres y otras no. Bien, y eso es lo que debe ser tomado en cuenta también al momento de aplicar e interpretar los derechos o los casos en que se encuentre por medio la mujer, ¿no? La concretización
de la que hablaba el profesor Gese. Bien, y vuelvo aquí, ¿no? Nuevamente, la cita del profesor Gese, ¿no? Y ya un poco más redactada, ¿no? Él solía decir en su viejo texto, que es de la década del 70, de la década de 1975, es el texto en alemán, se traduce por el Centro de Estudios Constitucionales en España en la década de los 90 y se ha vuelto a traducir ahora también, y se habla de la interpretación constitucional como concretización, en el sentido de que la Constitución es un texto abierto al tiempo, al espacio, ¿no? Y que cuando tenemos casos, ¿no?, vinculados a derechos fundamentales, no podemos mirar solamente el dispositivo constitucional. Y más en tiempos en los que se suele decir que estamos frente a la implementación de una teoría del derecho que ya no es positivista ni justnaturalista, sino pospositivista o constitucionalista, ¿no? En el que el ámbito normativo, la realidad que va a ser normada, también tiene que decir algo al momento de resolver el caso, ¿no? Y el ámbito normativo, ¿no? Lo que nos dice en el caso de los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, adultos mayores, ¿no?, es prácticas históricas que han impactado negativamente en el estatus jurídico y en los derechos fundamentales de estos grupos, ¿no? La interpretación y aplicación de la Constitución no puede ser ajena a lo que se ha descrito luego por ejemplo, en la sentencia Campo Algodonero como discriminación estructural o también discriminación institucional, porque las prácticas estatales no son ajenas a las prácticas culturales. Bien, recuerdo algún profesor, ¿no?, de derecho, ya no fue mi profesor en la Universidad Católica, ¿no?, pero ya había fallecido, pero un profesor muy importante de Derecho de Familia, el profesor Cornejo Chávez, solía decir que no era lo mismo, ¿no?, darle un golpe a una campesina que darle un golpe a una dama, ¿no? Y eso trasluce una concepción cultural, ¿no? Porque ambas son mujeres, bien, ambas son personas en situación de vulnerabilidad y ambas tienen igual dignidad en la protección de sus derechos a la integridad personal. Bien, y esa realidad cambiante es la que tiene que atender la Constitución. Bien, ¿y cuáles son los instrumentos metodológicos para concretar, no para ver esa realidad cambiante, para darnos cuenta que esa frase no es correcta actualmente, ¿no? O lo que conversábamos al inicio, antes de la clase, antes de esta sesión con la doctora y la presidenta de la Corte y con el doctor Gutiérrez, ¿no? Que a los miembros de las comunidades, cuando vienen a pedir justicia, ¿no?, se les tiene que tratar como a los ciudadanos que viven en las ciudades, porque también son ciudadanos, ¿no? Y estos son los enfoques que muchas veces están vinculados a los desarrollos que han hecho las ciencias sociales, ¿no?, que no vienen del derecho, porque el derecho no puede ser entendido como una isla, ¿no? El derecho tiene que nutrirse de otras ciencias. Así como cuando, por ejemplo, el derecho se apoya en la biología o en las ciencias para determinar cuándo se pone fin a la vida. El derecho no lo define. Nos apoyamos en la medicina y muchas veces en los avances tecnológicos. Y la ley señala que se pone fin a la vida cuando hay cese de actividad cerebral. Probablemente hace 100 años se ponía fin a la vida cuando cesaba los latidos del corazón, porque la tecnología nos permitía escuchar los latidos. Ahora la tecnología nos permite verificar los impulsos cerebrales
Y sabemos que el cerebro es el que manda todos los músculos. Y por eso la vida termina allí. Y no es el derecho lo define, el derecho lo toma de las ciencias. Bien, entonces lo mismo para aplicar otras categorías, para leer la realidad desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de cómo funcionan realidades culturales distintas a las nuestras, tenemos enfoques como el enfoque de género, bien, o también las teorías de género desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? El enfoque intercultural, bien, para entender que si bien nuestra cultura mayoritaria es occidentalizada, bien, porque occidentales no somos, ¿no? Tenemos eventualmente mucho de lo que hemos recibido de la cultura occidental, ¿no? Pero tenemos también mucho de lo que los pueblos originarios también nos han dado, bien, pero todavía hay pueblos originarios, todavía hay pueblos afrodescendientes, ¿no? Estamos recibiendo migración, con lo cual también tenemos que interactuar. Entonces, el enfoque intercultural, los estudios antropológicos nutren también la realidad y nos permiten interpretar y aplicar el derecho. El enfoque de discapacidad, también para interpretar el derecho y aplicar y conocer cuándo estamos frente a un ajuste razonable. El enfoque del ciclo de la vida, para que el edadismo no sea una forma de discriminación. Bien, y un enfoque muy importante de cara a la vulnerabilidad y que cada vez tiene más peso es el enfoque de interseccionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de interseccionalidad? ¿No? No voy a ahondar en cada uno de los enfoques, no sé que ya mucho más profundizado en qué es el enfoque de género, etcétera, ¿no? Pero sí me interesa detenerme un poco más en el enfoque de interseccionalidad, porque el Perú, lo decía Sir Alegría, ¿no? Es ancho y ajeno, ¿no? Y es muy ajeno además, en el sentido de que muchas veces no conocemos todas las realidades que se suscitan en nuestro país. Y el enfoque interseccional da cuenta, ¿no? De que podemos identificar que dentro de los grupos en situación de vulnerabilidad podemos encontrar dos o más factores que profundizan la vulnerabilidad. Bien, es decir, si por ejemplo, ¿no? En un pueblo indígena, ¿no? Originario, ¿no? De por sí ya es un pueblo, ya es un grupo en situación de vulnerabilidad. Dentro de ese pueblo indígena originario podemos encontrar otro subgrupo que se identifica con uno o dos factores que hace que los sujetos que están en ese subgrupo tengan una vulnerabilidad mayor. Pensemos en una niña, edad, que tenga una discapacidad. ¿Bien? Y no es solo la suma de factores, es una mayor profundidad en la vulnerabilidad. Bien, que hace que la opresión que cae sobre ella, no solamente del colectivo mayoritario de la sociedad, sino de su propio grupo, para que pueda ejercer sus derechos, para que pueda desarrollar sus capacidades, sea mayor. La posibilidad que ella pueda remontar los obstáculos y llevar una vida plena sea menor. Bien. Y esto lo trabajó la profesora Krebshoff en la década de los 70, esta traducción ya es en castellano, ¿no? Cuando le tocó verificar la permanencia en el empleo, en el caso de las mujeres, en la empresa General Motors,
particularmente de las mujeres afrodescendientes. ¿Bien? Y ella se dio cuenta que, claro, entre hombres y mujeres, las más vulnerables para ser despedidas eran las mujeres. Pero dentro de las mujeres eran las mujeres afrodescendientes. Sobre ella caía la mayor opresión. Ellas eran las más vulnerables dentro de las vulnerables. Bien, entonces, sobre esos grupos hay que poner precisamente el foco de atención al momento de reparar las situaciones que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, hurgar, por ejemplo, dentro de la variable género, hurgar dentro de la variable grupos en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, esto profundiza, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se profundiza dentro de las personas con discapacidad, ¿no? Y la mirada interseccional, lo que permite es evidenciar la vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad. No sé qué pasó. Ok. Y esto, ciertamente, también, ay, creo que me he ido, no sé por qué, ok. Y esto plantea un reto para el principio de derecho a la igualdad y no discriminación, que como sabemos, siempre se afecta en relación con otro derecho fundamental, ¿no? Es decir, nunca se afecta solo, sino el ejercicio con otro derecho fundamental, ¿no? Generalmente en el derecho, o sea, los que hacemos derecho, quienes hacemos derecho, eh, vamos a, o entendemos, ¿no?, el derecho a la igualdad y no discriminación como un derecho que ha ido evolucionando, ¿no?, y tiene un ámbito de protección que se inicia en el siglo XVIII, ¿no?, con la protección de igualdad formal o igualdad jurídica, igualdad en la ley e igualdad en la aplicación de la ley. Bien, en relación con otros derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a la educación, etc. Y está bien, porque en el siglo XVIII de lo que se trató es de eliminar los privilegios. Luego vino el pensamiento y las revoluciones sociales, la cuestión social, que evidenció la necesidad de que esta igualdad formal no era suficiente para alcanzar un criterio de justicia, ¿no? Y avanzamos hacia la idea de igualdad material orientada a la generación de igualdad de oportunidades. Y se evidenció que para generar igualdad de oportunidades, ¿no?, era necesario que el Estado adopte políticas y acciones necesarias para generar oportunidades en personas que por pertenecer a un determinado sexo, a un determinado origen étnico, etcétera, requerían tratamientos jurídicos diferenciados. Bien, entonces, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Bien, y empezaron los primeros tratamientos diferenciados en las leyes, ¿no?, para generar igualdad de oportunidades. Bien, y además se evidenció cómo los derechos sociales, la satisfacción de derechos sociales como la educación, por ejemplo, generaba igualdad de oportunidades. Bien, o el derecho, el acceso al trabajo y las políticas de empleo permitían a las personas salir de un escenario de marginación para remontar dentro de los grupos sociales. Bien, entonces la idea de igualdad material, de igualdad de oportunidades, la satisfacción de derechos sociales fue un elemento del constitucionalismo social que abonó de cara al cambio de las sociedades y hacia una idea de no solamente democracia política formal, sino democracia social, económica. Luego vino también la prohibición de discriminación como contenido, como parte del contenido del mandato principio de igualdad y no discriminación. Y esta prohibición de discriminación, ¿no?, lo que buscaba era proteger a los sujetos que se caracterizaban por una de estas
indicaciones, ¿no?, que habían sido históricas para marginar a las personas. Ser mujer, ser eventualmente una persona racializada, ¿no?, afrodescendiente, perteneciente a un grupo indígena, ¿no?, tener una determinada religión, eventualmente tener determinada edad, ¿no? Y se implementó un test, el test de la igualdad, ¿no?, para atender esas situaciones, por ejemplo, de exclusión de un puesto de trabajo por ser mujer, exclusión de un puesto de trabajo por venir de Ayacucho, exclusión de eventualmente no negarte una visa por venir de Perú o de Colombia y ser sospechoso de narcotraficante. Bien, entre otros aspectos. Bien, es decir, el test de la igualdad y los criterios de sospecha por las indicaciones prohibidas para defender a sujetos, bien, empiezan también a ser parte de este contenido de protección del derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Bien, pero de cara a los grupos, bien, de cara a casos en los que es verdad, se presenta un sujeto, pero detrás de ese sujeto hay una problemática social que no necesariamente es atendida reparando solo al sujeto. Bien, surge no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, sino también aquí en América Latina, también en Sudáfrica, lo que se llama el derecho antidiscriminatorio. Y a estos tres componentes o posiciones fundamentales del derecho a la igualdad y no discriminación, es decir, el de igualdad de trato formal, el de igualdad de oportunidades, a la prohibición de discriminación contra la mujer u otros sujetos, la prohibición de discriminación entendida como no opresión. Y aquí la discriminación como no opresión ya no se entiende de manera individual, sino se entiende como no opresión de grupo. Bien, y aquí ya se identifica la discriminación como una desigualdad estructural que recae en grupos y que ya no basta la protección de un sujeto individual, sino la necesidad de políticas públicas y de acciones incluso colectivas, hasta acciones afirmativas para proteger a esos grupos. Y esto, ¿cómo se plasma? Ustedes me dirán en el ámbito judicial. Lo pensaba guardar hacia el final porque estaba por ver, pero lo digo ahora, creo que estoy en tema. Ustedes recordarán, sé que la mayoría, algunos de ustedes son jueces, están también en el ámbito en Zoom, ¿no? El caso que resolvió el Tribunal Constitucional de las hermanas Ciesa. ¿Lo recuerdan? El caso de dos jóvenes mujeres de la provincia de Ucubamba, en Amazonas. ¿Sí? Dos jóvenes de 18 y 19 años que no habían completado sus estudios de educación básica regular en secundaria. Y en la provincia de Ucubamba, ¿no?, ellas quisieron matricularse en la escuela secundaria, ¿no?, y por tener 18 y 19 años no aceptaron su matrícula. Y la UGEL de Ucubamba les dijo que debían irse a la provincia, ¿bien?, porque aquí en ese lugar no había un programa de educación básica especial que es para adultos. La provincia, ¿no?, quedaba más o menos a 2 horas de camino, ¿bien?, por la noche, ¿no?, y además un camino rural, a dos jóvenes de 18 y 19 años. Bien, las dos jóvenes, las dos hermanas Ciesa, interpusieron un proceso de amparo contra la UGEL de Ucubamba. El proceso no fue aceptado en las dos primeras instancias, ¿no?, y llegó donde el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional
tiene una sentencia buena en el sentido que identifica la problemática de acceso del elemento de accesibilidad al derecho a la educación en el ámbito rural en nuestro país. Las brechas que existen para la educación básica regular. Bien, y va incluso a evidenciar las brechas de género que existen. ¿Bien? Es decir, cómo la educación rural ya es problemática en cuanto al acceso para hombres y mujeres, pero las mujeres en el acceso está menos garantizado para las mujeres. ¿Bien? Luego de desarrollar todo esto, identifica además que hay un estado de cosas importantes. Al momento de dar el fallo, el Tribunal Constitucional resuelve la situación de las hermanas Ciesa, es decir, el que no tengan que ir hasta la provincia, hasta la capital de la provincia de Urubamba, de noche, durante 2 horas, con el riesgo para su integridad personal, ¿no? Y ordena la matrícula en el colegio de Urubamba dentro de la educación básica regular. Y también señala que la accesibilidad como elemento esencial del derecho a la educación rural está en un estado de cosas inconstitucional y el Estado peruano, hasta el 2021, debía realizar acciones para mejorar. En términos generales, le da 3 años, porque me parece que la sentencia es del 2018, y le dice que al bicentenario, 2021, debía cambiar las cifras que existían en accesibilidad. Y dice que el tribunal hará seguimiento de la sentencia a través de su oficina. Y hasta ahí llegó. Y claro, a mí la pregunta que me quedó de esa sentencia es, ¿y dónde están las mujeres? Porque si bien resolvió la situación de las 2 hermanas Ciesa, es verdad que había una problemática general para la educación rural, pero también se identificó que había una problemática por la situación de vulnerabilidad que vivían las mujeres, jóvenes y niñas, mujeres rurales en Urubamba, no solo en Urubamba, pero en Amazonas. Además identificó que lo mismo sucedía en Apurímac, en Ayacucho y en Cajamarca. Con lo cual, había el elemento mujeres, vulnerabilidad, niñas y condición económica, ruralidad. Y no adoptó ninguna medida de reparación específica para ese colectivo en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo que quiero decirles con ello es que podía haber identificado la vulnerabilidad usando un esquema interseccional, ¿no? Identificando que había un grupo dentro de la vulnerabilidad, mujeres, niñas, rurales, ¿no? Oprimido respecto al derecho a la educación, se vulneraba la prohibición de discriminación como no presión y podía haber adoptado medidas específicas, no solamente individual para las 2 hermanos Ciesa, no solamente para la educación rural en general, sino además específicamente para ese colectivo en situación de la vulnerabilidad. Bien, de esa manera, ¿no? Entonces, la prohibición, cuarta posición fundamental que estaría contenida en el derecho a la prohibición de discriminación en general como no opresión, también puede ser empleado dentro de la labor jurisdiccional. Y no solo como política pública de reparación, no solo como política pública de acciones afirmativas. Bien. Esto dentro de la lógica de vulnerabilidad y la relación con esta nueva posición fundamental que se deriva del derecho a la igualdad y no discriminación. Ahora, en relación a los derechos sociales, ¿bien?
Los derechos sociales en nuestro país, afortunadamente, ha habido todo un desarrollo, ¿no? Vinculado a que existe un artículo 3, un dispositivo 3 en nuestra Constitución, que da una cláusula abierta de derechos fundamentales, ¿no? Y esa intención formal de sacar los derechos sociales de la condición de derechos fundamentales ha perdido fuerza y se consideran derechos fundamentales. Bien, y eso es importante porque en realidad los derechos sociales se relacionan directamente con las condiciones de existencia de las personas. Bien, es decir, se fundamentan también en el principio de igual dignidad de los seres humanos. Si un ser humano no ve satisfecho su derecho a la educación, no pasa por el sistema educativo, no desarrolla los niveles de autonomía necesarios para conducirse por la vida. No desarrolla capacidad crítica, no tiene el desarrollo cognitivo necesario para tomar decisiones, etc. Bien, además, satisfacen necesidades básicas que no son, antojadizas, es decir, no son suntuarias. Las necesidades básicas son aquellas que, si el ser humano no las ve satisfechas, se ve expuesto a un grave daño en la realidad. Bien, y ese grave daño lo pone en una condición de objeto, lo pone en una condición de menesterosidad. Bien, me gustaría haberlo dicho yo, pero lo dice el profesor José María Añó. Bien, entonces, son por ende, ¿no? Hay razones de peso para considerarlos derechos fundamentales. Bien, y son complementarios a los derechos de libertad clásicos, ¿no? Y forman además parte, le dan razón de ser a la fórmula política de Estado social y democrático, que en nuestro país está recogida en el artículo 43 de la Constitución. En esa medida, ¿no? En esa medida, los derechos sociales en el Estado constitucional y democrático cumplen funciones, ¿no? Que están muy vinculadas, creo yo, a que la población, a los grupos en situación de vulnerabilidad, vean superada esa situación de vulnerabilidad. Bien, porque cumplen funciones de igualación, son funciones igualadoras, es decir, se orientan a que se supere el sentido formal de la igualdad. Bien, para ir hacia la igualdad material. Bien, para que se superen situaciones de opresión. Además, cumplen también una función correctora, porque permiten democratizar el ejercicio de derechos fundamentales en general, desde los derechos políticos hasta las propias libertades. Y cumplen una función liberadora, porque profundizan la eficacia de las libertades en sentido positivo. Bien, en esa medida, ¿no? Contribuyen a dar herramientas a los seres humanos, ¿no? Para enfrentar riesgos, para tener herramientas para enfrentar riesgos de la realidad, que son los que finalmente ponen a los sujetos en situación de vulnerabilidad. El ejemplo típico de cómo un derecho social puede poner a una persona en menor situación de vulnerabilidad es la satisfacción del derecho a la educación. Bien, el derecho a la educación, si permite acceder a un sistema educativo, no solamente en condiciones de igualdad, sino orientado a vivir en una sociedad democrática y de calidad, bien, que brinde un servicio que sea impartido en condiciones de igualdad y no discriminación, que te brinde los enfoques de interculturalidad, de medio ambiente, democrático, de género, ¿no? Pues nos va a permitir desarrollar una serie de herramientas, de capacidades, como diría Amartya Sen y Martha Nussbaum, para vivir en una sociedad democrática. Bien, y además, si va a ser obligatorio y gratuito, ¿no? Va a permitir finalmente a ese ser humano salir de una zona de desigualdad, de una zona de vulnerabilidad.
Además, no solamente es un derecho que tiene posiciones fundamentales de prestación, sino también posiciones fundamentales de libertad, ¿no? Es un derecho complejo, por ende. Bien, ya lo adelantaba, ¿no? Tiene, yo sé que no se ve nada allí, pero he querido ponerlas, ¿no? Tiene su satisfacción, responde a 4 posiciones esenciales, ¿no? O sea, es decir, que esté disponible, es decir, que existan instituciones educativas y programas de enseñanza de calidad suficientes en número, población y extensión, pero no solamente que existan instituciones, sino que además haya docentes calificados. Esto fue parte de la reforma magisterial y ahora ha sido dinamitado un poco con la incorporación de docentes no calificados, ¿bien? Que hay un sistema educativo con bibliotecas, con medios informáticos, con nuevas tecnologías, que haya servicios sanitarios, que tampoco los hay, bien, yo lo sé. Además del elemento de disponibilidad, que haya accesibilidad, que instituciones y programas de enseñanza que sean accesibles, sin discriminación, que sean las garantías de gratuidad y obligatoriedad también son importantes, sobre todo en educación básica, que haya cercanía geográfica, pero también acceso a nuevas tecnologías, que haya aceptabilidad, y la aceptabilidad tiene que ver no solamente con calidad, sino también con adecuación y pertinencia cultural. Esto lo digo siempre fuerte y claro fuera de Lima, porque esto es muy importante en los departamentos. Lima es un departamento más y no debería ser el que determine todos los contenidos, porque cada departamento tiene sus contenidos y sus particularidades y deben ser incorporadas y respetadas desde Lima, ¿no? Los métodos empleados también para la enseñanza de aprendizaje deberían ser también aceptables de acuerdo a la lógica y la cultura de la zona, entre otros aspectos, ¿no? Y la adaptabilidad tiene que ver también con programas flexibles, con las necesidades de la sociedad y la zona, con la educación inclusiva, con el enfoque de discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces, si los servicios educativos se prestaran en estas condiciones, ¿no? La plena satisfacción del derecho a la educación sería un componente importantísimo para precisamente ir a una igualdad material, dar herramientas a los niños, niñas y adolescentes, y la educación no es un derecho solo de niños, niñas y adolescentes, sino también, por ejemplo, de adultos y de adultos mayores, para superar situaciones de vulnerabilidad. Bien, y esa es la relación que ahora debería enfatizarse más, no solamente de los derechos sociales con el derecho a la igualdad de oportunidades, sino de los derechos sociales y particularmente del derecho a la educación con el mandato de igualdad como no opresión, con el mandato de no discriminación como no opresión. Porque los derechos sociales aportan en cuanto cumplen una función igualadora, que orientan en el avance de igualdad de oportunidades, contribuyen a generar escenarios para superar la desigualdad estructural y la discriminación como opresión, brindan las herramientas desde la primera infancia, desde la educación inicial, para que no se constituyan o empiezan a diluirse la situación de vulnerabilidad, particularmente el derecho a la educación, y todavía, no obstante, en la práctica, ¿no? En la práctica, sobre todo a raíz de discursos libertarios, ¿no? Sigue siendo cuestionado, ¿no? En cuanto a su exigibilidad jurisdiccional y su condición de derecho fundamental. Por eso es que empezaba yo dando los fundamentos y su raigambre o su vinculación normativa con el mandato del Estado Social y Democrático del artículo
42. Y en el caso del derecho a la educación, debo decir además, ¿no?, que hasta el año 2020, noviembre del 2020, su carácter subjetivo lo recogíamos de los tratados internacionales, pero este ya se incorporó en el artículo 16 de la Constitución. Ya tiene una dimensión subjetiva explícita en el artículo 16 de la Constitución. Pero desde una perspectiva, sobre todo libertaria, de aproximación a la Constitución, se sigue cuestionando su exigibilidad e incluso su condición de derecho fundamental. Bien, entonces, esta lógica de los derechos sociales y el ejemplo de educación me permite afirmar que la superación de la situación de vulnerabilidad, el aporte del derecho a la igualdad y no discriminación, particularmente la idea de no discriminación como no opresión, se apuntala a partir del entendimiento de los derechos sociales como derechos que cumplen con una función igualadora. Y dicho esto, a mí me interesaba cerrar esta exposición, y creo que ya estamos, si no me he pasado, ¿no?, con algún balance de la jurisprudencia que puede haber hecho el Tribunal Constitucional en estas materias de las que hemos estado conversando. Particularmente, había seleccionado algunos casos vinculados al grupo vulnerable de la mujer. Bien. Por ejemplo, en el caso de protección de discriminación de la mujer en casos individuales, ¿no?, el Tribunal Constitucional ha avanzado mucho en relación a la igualdad en la protección frente a ruptura o eventualmente discriminación individual, ¿no?, basada en la indicación de sexo. Varios han sido los casos de expulsión de cadetes, tanto por embarazo, en escuelas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. También en casos de, esto en relación al derecho a la educación, en relación al libre desarrollo de la personalidad, y también a despidos por embarazos en relación al derecho al trabajo. Bien. Y el último caso, también un último de los casos del 2000, es del 2019, pero falló después, en relación a afirmar la posición de la madre en el orden de los apellidos. Bien, es decir, la lectura del Código Civil, una lectura que se daba a pesar de que el Código Civil fue aprobado o desarrollado a partir de la idea de igualdad y no discriminación prevista en la Constitución de 1979, muchas lecturas de la parte de familia se seguían haciendo bajo la lógica de la preponderancia del cónyuge varón, ¿bien?, particularmente la del orden de los apellidos, ¿no? Y el Tribunal Constitucional aquí afirma la autonomía de ambos cónyuges, ¿no?, y la posibilidad de que los apellidos de la madre o el padre puedan ser indistintamente el orden que cualquiera de los dos estableciera. También es importante, y por eso lo puse como ejemplo, la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha dado a el derecho a la igualdad con relación a las mujeres. Bien, es decir, derecho a la educación en la superación de la situación de desventaja que viven las mujeres. Y ahí está la sentencia de las jóvenes Ciesa, bien, en la educación básica especial y el estado de cosas inconstitucional, en el sentido que repara a las hermanas Ciesa, bien, porque olvida la reparación del grupo, bien, y eventualmente la formación de las cadetes en las escuelas de oficiales, particularmente la de la Marina de Guerra del Perú. Está el reconocimiento de la autodeterminación reproductiva de las mujeres, pero como manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero como una ida y vuelta, ¿no? Digo una ida y vuelta porque primero lo reconoció, pero ordenó la no distribución gratuita de la píldora del día siguiente, en el 2009, y el año pasado ha ordenado la distribución gratuita ya.
a pesar de que la primera sentencia, porque en la primera sentencia creó una discriminación contra las mujeres de carácter además interseccional, porque lo hizo contra las mujeres de menores recursos. Bien, eso se reparó el año pasado, pero la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado todavía no resuelve el caso de desde dónde empieza la protección constitucional del derecho a la vida. Para el caso de la finalización de la vida, está claro, a partir de la cesación de toda actividad cerebral, pero no queda claro todavía en dónde empieza la protección constitucional del derecho a la vida para el Tribunal Constitucional. Luego está la sentencia vinculada a la violencia contra la mujer y eventualmente cómo en los casos que ve el Ministerio Público y eventualmente todos los órganos jurisdiccionales frente a la violencia contra la mujer, hay que evitar los sesgos de género en relación a la conducta de la víctima. Bien. Y bueno, la adopción por parte del Tribunal Constitucional y también a través de, y esto también se ha adoptado en el Poder Judicial, del enfoque de género como una metodología a ser empleada en la que se vean casos de derechos de las mujeres. Pero hay algunos pendientes también por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Es decir, si bien es cierto, hay una protección de forma individual de discriminación contra la mujer, se ha adoptado el test para la protección del trato igual frente a tratos individuales, ¿no? Basados en indicación de sexo, también en el caso de los adultos mayores, ¿no? En relación a derechos fundamentales como el derecho a trabajo, a la educación, a la participación política, al acceso a la justicia, a la autonomía, la salud sexual y reproductiva, ¿no? Se ha afirmado la constitucionalidad de las medidas de acción afirmativa, ¿no? En la participación política, en el uso de la propia lengua, ¿no? Y se ha reconocido que las mujeres son un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Todavía no siempre se ha logrado incorporar al análisis de los casos la dimensión colectiva del mandato de igualdad y no discriminación. Todavía en las sentencias del Tribunal Constitucional se encuentra en la parte de fundamentación como un enunciado. Todavía no existe de parte del Tribunal Constitucional un aterrizaje de ese enunciado en una protección específica del grupo. Y lo anunciaba yo en el análisis de las hermanas Ciesa, ¿no? Creo que el Tribunal Constitucional ha perdido la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ha perdido también la oportunidad en varios casos de incorporar como un instrumento metodológico el análisis interseccional. Lo ha perdido, por ejemplo, en el caso de las mujeres quechohablantes. Bien, vio el caso de una mujer quechohablante en el acceso a servicios, pero resolvió el caso de ella y no vio a todas las mujeres que estaban tras de ella. Bien, lo hizo también en el caso de las mujeres migrantes y las trabajadoras sexuales. Resolvió el caso de ella, pero no vio que dentro del colectivo mujeres, ellas también estaban dentro de su grupo más vulnerable. Y el caso de las jóvenes Ciesa es el último que está denunciado ahí. Bien. En el caso de los derechos sociales también hay avances, ¿no? En derecho a la salud, a la educación, gracias a sentencias como las del acceso al agua potable, hay una constitucionalización del derecho fundamental, al derecho a pensión, al derecho a la alimentación, ¿no? No obstante, el Tribunal Constitucional a veces sigue cayendo en la trampa de hablar de los derechos sociales como derechos programáticos, ¿no? Y eso es eventualmente restarles valor normativo, porque los derechos fundamentales podrán tener una plena realización progresiva, es decir, sujetos al principio de progresividad, y podrán tener obligaciones diferenciadas. Algunas son inmediatas o básicas a ser cumplidas sin progresión y otras progresivas, pero de ninguna manera son programas.
en el sentido de que solo se cumplen si el legislador lo dice. Bien, entonces, llamarlos programáticos es inscribirse en la lógica libertaria de no derechos exigibles o no derechos fundamentales. Bien, entonces, y ciertamente está pendiente la protección de la posición fundamental de discriminación como no opresión, que contribuirá mucho a la idea de ir sacando de la vulnerabilidad a los colectivos que subsisten como tales en nuestro país. Muchísimas gracias y quedo a la espera de sus preguntas si fuera el caso. Muchísimas gracias. Vamos a proyectar las preguntas. Ujú. Tal vez desde la mesa pueda responder. Si desea. Ujú. Agradecemos la participación de la doctora Elena Alvítez Alvítez. Un fuerte voto de aplausos, por favor. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas. A todos los asistentes, quienes quieran formular alguna pregunta, pueden levantar la mano o, en su defecto, también hacernos llegar las preguntas en el chat. Adelante, doctor. Muy bien, la más cordial bienvenida a la doctora Elena Alvítez y felicitaciones también por su brillante exposición. Doctora, una preocupación mía es todavía, pues, concordando con lo que señalaba Aristóteles, ¿no? Que la igualdad debe entenderse como tratar de igual a los iguales y desigual a los desiguales. El artículo 149 de la Constitución Política del Estado del 93 establece expresamente la jurisdicción especial, cuando dice que las comunidades nativas, campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden, no dice que deben, pueden ejercer función jurisdiccional en tiendas especial. Y le dice, respetando el derecho consuetudinario y fundamentalmente los derechos fundamentales. El Estado le obliga al Estado y le dice que tienes que hacer una norma de desarrollo constitucional para establecer esa coordinación entre la justicia ordinaria, que somos los jueces formales, y los de la justicia especial. Este diciembre se va a cumplir 31 años de la vigencia de la Constitución. Nosotros hemos trabajado bastante, sobre todo en esta Corte, para que sea presentado el proyecto de ley para el desarrollo de la norma constitucional, que lo ha sido presentada al Congreso por la Corte Suprema y la Corte de Cajamarca, creo. Pero hasta ahora no hay nada. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? En estos tiempos últimos hay noticias que están, para mí, es una vergüenza ajena. Es decir, a ver, en este texto lo tomo de lo que dice la Defensoría del Pueblo, y dice que está preocupada por la grave situación de vulnerabilidad e inminente riesgo en la que se encuentran niñas y adolescentes indígenas aguajún, que habían sido víctimas de violencia sexual por parte de sus docentes. Y cabe indicar que desde el 2010 a la fecha se han presentado 524 casos. ¿Dónde está la presencia del Estado? Se incendia el local de la UGEL para desaparecer pruebas, pero ¿dónde está la Defensoría, la Fiscalía, los persecutores del delito? Y después de 14 años, del 2010 a la fecha, tienen que decir lo que tienen que decir. A mí me parece, sinceramente, una evidente expresión de discriminación y trato desigual. Muchas gracias por su tiempo. Doctor Álvarez, muchas gracias por la pregunta, bueno, más que pregunta, el compartir su preocupación, que yo también lo comparto, ¿no? Como bien dice, ¿no? El límite de las prácticas
que pueden ejercer las comunidades nativas y los pueblos originarios son los derechos fundamentales, ¿no? Y las prácticas que lesionan derechos fundamentales, como puede ser la integridad personal o la indemnidad personal de las niñas ahuajún, ¿no? Y además que no vienen de los propios integrantes de las etnias, sino de los profesores, no se pueden tolerar como prácticas culturales. Yo en eso creo que concordamos, ¿no? Y creo que el Estado en esos casos tienen que intervenir, y tienen que intervenir los órganos que son precisamente los que están a cargo de la investigación del delito. Y el que no intervengan, lo que están haciendo es profundizar la vulnerabilidad que ya tienen las niñas, las mujeres, niñas dentro del pueblo originario, ¿no? Y lo que se está haciendo es una mayor opresión a ellas, ¿no? Yo concuerdo con usted. Y que ahora, disculpe la expresión, pero que se pelotee el Ministerio Público, se pelotee el Ministerio del Interior, se pelotee el Ministerio de la Mujer, no hace más que profundizar esa vulnerabilidad. Y transmitir la idea, la imagen, ¿no? De que ellas son, dentro de los niveles de ciudadanía que tenemos, las ciudadanas de ya no segunda, sino tercera, cuarta o quinta clase, ¿no? Y eso no es más que opresión dentro de la lógica de discriminación. ¿Sí? Gracias, doctor. Bien, gracias, doctora. Agradecemos la participación del doctor Pedro Álvarez, juez superior titular e integrante de la Comisión de Interculturalidad. Tenemos una pregunta en el chat. La doctora Yaslin Ortiz Alfaro pregunta: doctora Alvítez, ¿cree usted que tal vez sea el momento de hacer algunas mejoras a la ley de violencia contra la mujer? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso después de esa ley? Adelante, doctora. La doctora, no, la doctora Ortiz, yo creería, ¿no? Que más bien lo que debería hacerse es dar todos los recursos necesarios, institucionales y recursos presupuestales, para que la ley se pueda implementar, ¿no? Es decir, dentro de las conversaciones que a veces solemos tener con las profesoras y a veces las propias responsables de la implementación de la ley, la gran problemática que tienen y que afrontan es que no cuentan con recursos suficientes. Y no cuentan ellas, y no cuentan otros operadores de la ley, ¿no? No hay suficientes casas para albergar a las mujeres víctimas, no cuentan con suficientes recursos para llegar a hacer capacitaciones, no hay suficientes médicos, psicólogas, efectivos y efectivas policiales para hacerse cargo, ¿no? Entonces, si se contaran con, o sea, si la ley fuera el inicio para implementar una política pública, que es lo que se espera, y que la política pública se implemente correctamente, con eso ya no necesitaríamos estar hablando de reforma, sino de eventualmente evaluación de cómo va la implementación, y recién ahí hablar de una reforma. Pero si no se implementa por completo, no podemos ni siquiera evaluar qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creería que los problemas van más por la falta de recursos para la implementación. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos la participación del juez superior titular, Hugo Silva. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Doctora Alvítez, quiero saludar y al mismo tiempo agradecer también su exposición. Creo que a nosotros nos retroalimenta en nuestros conocimientos básicos que tenemos sobre esta ideología de género, o el enfoque de género, como se llama, ¿no? Y sabemos que el fin principal de este enfoque o ideología de género, pues, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Lo que yo quisiera saber, tengo una inquietud, quiero saber qué opina usted. Tengo un conocimiento que ahora último el Congreso ha aprobado una ley eliminando el lenguaje inclusivo, ¿no? No sé si se ha promulgado la ley,
pero por lo menos ya el Congreso lo ha aprobado. ¿Considera usted que este es un retroceso para el enfoque de género o la ideología de género, teniendo en cuenta de que este lenguaje se va en contra de las reglas que tenemos nosotros de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Y es un tema seguramente muy polémico, debatible. ¿Cuál es su opinión? Y además, quiero saber también, a causa de este enfoque de género o ideología de género, seguramente llevado a su extremo, por lo menos desde mi perspectiva, es que se han creado, ya creo en algunos lugares, se han establecido servicios higiénicos para que personas que puedan, perdón, se ha establecido esos derechos para que personas puedan ingresar a lugares exclusivamente para mujeres, porque se creen mujeres, siendo biológicamente hombres. ¿No considera usted de que se está poniendo en grave riesgo la vulnerabilidad, en este caso, de las damas o mujeres, niñas o mujeres, que ingresan a esos servicios públicos exclusivamente para mujeres, y por el hecho de que una persona que dice ser mujer, siendo biológicamente hombre, ingrese a esos lugares? Esa es mi pregunta, ¿no? Gracias, doctor Silva, por su pregunta, ¿no? A ver, el enfoque de género, ¿no? Las teorías de género, más que ideología, lo que pone en evidencia, ¿no? Es que en la sociedad, a las mujeres, a los varones, se nos ha atribuido una serie de roles y de conductas que debemos seguir, ¿no? Incluso se les ha valorado en términos positivos y negativos, ¿no? Y eso ha repercutido, ¿no? Por ejemplo, a que una serie de conductas, por ejemplo, impuestas a las mujeres, como el cuidado de la casa, etcétera, sea menos valorado, y que incluso se le impida a las mujeres ejercer o eventualmente tener presencia en el ámbito público, etcétera, y que nos ha costado, ¿no? Es decir, llegar a la universidad, ejercer el derecho al voto, etcétera. Eso por el lado de las mujeres, ¿no? Y la igualdad, ¿no? Pero el enfoque de género también ha puesto en evidencia que en la comunidad humana, ¿no? Ciertamente, ¿no? Hay hombres, ¿no? Que de repente por una cuestión hormonal, por una cuestión que tiene que ver también con investigaciones científicas, ¿no? En su conducta, en su orientación de tipo sexual, ¿no? No siguen el patrón heteronormativo, es decir, no tienen una orientación sexual hacia el género femenino, ¿no? Y existe desde que el mundo es mundo, ¿bien? Y está comprobado que no es necesariamente una cuestión que tiene que ver solo con el gusto o con la voluntad de esas personas, sino que tiene una base biológica también. Y lo vemos incluso en nuestro país, representado incluso en antiguas cerámicas, mochica, incas, etcétera, no, mochica no, moche, ¿no? En el mundo antiguo, en Grecia, etcétera, ¿no? Y hay más científicos que aportan informes que dan cuenta de que eso también tiene que ver con bases científicas, ¿no? Entonces, a esas personas también que no se comportan con el patrón masculino mayoritario, se les excluye, se les trata peyorativamente, ¿no? Entonces, el enfoque de género también advierte ello, ¿no? Y lo que se quiere es que más allá de su orientación sexual, más allá de que no cumplan el patrón heteronormativo, así como las mujeres, estas personas, mujeres o hombres, puedan ejercer de igual manera sus derechos fundamentales, es decir, puedan votar, puedan ejercer su libertad de expresión, puedan acceder a la educación, puedan acceder a la salud, ¿no? Eso es lo que se quiere, ¿no? Y eventualmente, ¿no? El que puedan, si van a un servicio higiénico,
puedan contar con un servicio higiénico, ¿no? Si hay que proteger a un colectivo en situación de vulnerabilidad, pues de repente proteger en este enfoque del ciclo de vida, proteger a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Pero mientras todos seamos adultos, ¿no? Que estamos en capacidad de autoprotegernos, bueno, los baños mixtos pueden ser, bueno, aceptados. Lo que sí es que si se trata de proteger eventualmente a las personas vulnerables, ¿no? Pero creo que mientras más se hable de que esto tiene una base científica, ¿no? Más podemos comprender que lo biológico va más allá solamente de lo físico, que también involucra una serie de torrentes hormonales, torrentes químicos, que también forman parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y que determinan nuestros comportamientos, nuestras conductas, ¿no? Y no solamente lo físico determinado por determinados órganos gonadales, ¿no? Sino también por hormonas y cosas que también forman parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y son aportes que no solamente son del derecho, sino también de la medicina, de la investigación científica, ¿no? De la neurociencia, de la que ahora se habla tanto, ¿no? Y de la que hay que también enterarnos como abogados, como hablaba hace un momento, ¿no? El derecho no puede ser solo, no puede ser una ciencia insular, como decía Carlos Santiago Nino. Tiene que ser una ciencia que se abra y que actúe multidisciplinarmente para poder interpretar y poder regular la diversidad que hay dentro de lo que es el género humano, ¿no? Tan diverso siempre. Eso es lo que podría decirle, doctor Silva, ¿no? Y que al final todos los seres humanos, dentro de nuestra diversidad, seamos siempre igual en dignidad y podamos ejercer cada uno de nosotros esos derechos que nos han reconocido. Eso básicamente. Bien, gracias, doctora. A continuación tenemos una pregunta más a cargo de la magistrada Judith Tacuri Chávez. Adelante, doctora. Muy buenas noches, doctora Alvítez. Muy amable por la exposición, que ha sido bastante clara y nos hace recordar definitivamente que es obligación de todo ciudadano, de toda autoridad judicial, de todo juez, quiero decir, la protección de ese grupo vulnerable. Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿no? Y creo yo que es una obligación bastante exigida a los jueces que conocen de alimentos. Aquellos alimentos que se dan a niños, niñas, adolescentes, estudiantes, universitarios, que en todo caso se ven afectados por un obligado que no cumple con esa obligación, que no solo le da derecho a gozar de una pensión digna, sino que está inmersa en este tema, el derecho a la vida misma. Entonces, creo yo que es buena este recordar de estos derechos fundamentales, que es exigencia de cada juez cuidar, equiparar a esta persona vulnerable en relación a aquel que tiene el poder de darle alimentos y en algún momento lo quita, ¿no? Entonces, he ahí la tarea de cada juez de igualar, ¿no? En igualdad de condiciones a esta persona vulnerable. Debo felicitar a la doctora y agradecerle por esta charla que nos ha enriquecido mucho y que nos ha hecho recordar a quién es que tenemos que proteger. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Tacuri, a ustedes por la paciencia y la tolerancia también de escuchar, ¿no? Y estar abiertos también a cosas nuevas, porque al final, como les decía, todos aprendemos en un diálogo, ¿no? Los niños, las niñas, las adolescentes son sujetos sin duda de especial protección, ¿no? Y lo decía también, lo traía a colación los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, dentro de la Constitución
además de derechos hay deberes, ¿no? Deberes fundamentales, ¿no? Y este artículo que establece el deber de alimentos de los padres para con los hijos, y a propósito de este envejecimiento de la población, los hijos ahora también somos responsables de los alimentos para con los padres, ¿no? Entonces, qué importante recordar, ¿no? Estos grupos en situación de vulnerabilidad y el rol que cumplían los magistrados y magistradas en la protección de los alimentos que hacen posible derechos fundamentales desde el ámbito civil para la protección de la vida y la integridad de los niños, niñas, adolescentes y también adultos mayores. Gracias. Bien, muchas gracias, doctora. A continuación tenemos una pregunta más a cargo de la señora presidenta Karina Justina Holgado Noa. Adelante, doctora. Muchas gracias. Ante todo, doctora Alvites, agradecer su exposición bastante didáctica. Más que una pregunta, creo que es una opinión que le voy a solicitar. Estos son realmente temas novísimos para quienes hemos cursado estudios universitarios hace más de 20 años. Nunca se tocaron estos temas y creo que la realidad y la transformación social de nuestro país hace que hoy en día tengamos que tener de obligatorio estudio temas como estos. Me preocupa, doctora, desde el punto de vista del Poder Judicial, porque nosotros, ¿no? Como parte de la tutela del Estado, tenemos que también velar por la parte de la ejecución de las sentencias y sobre todo sobre la efectividad de las mismas. En torno a ello, tenemos las sentencias, como usted bien ha expresado, sentencias estructuradas, y pronunciamientos básicamente sobre discriminación estructural, sobre violencia estructural de parte del Estado. En ese sentido se han dictado las sentencias con estado de cosas inconstitucional, pero mi preocupación va en el sentido cuán efectivas son estas sentencias y si realmente hay un mecanismo efectivo para dar cumplimiento e implementar estas políticas programáticas que deben tener, ¿no? El Estado para subsanar todas estas deficiencias en torno a la protección de los derechos fundamentales. Sí, sí, entiendo. Yo también hace más de 20 años en la universidad, no crea, también soy, antes de que inicie el siglo XXI ya estaba terminando la universidad. Y son temas nuevos, sin duda, ¿no? No respondí, por ejemplo, la pregunta del lenguaje, ¿no? Y lo que iba a decir es que el lenguaje sin duda es tal vez una reivindicación que tal vez sea menor frente a casos como el que preguntó hace un momento el doctor sobre la violación de las niñas Aguajún, ¿no? O sea, frente a una dinámica de violencia de género tan importante, el lenguaje podría ser menor, ¿no? Emplear un lenguaje inclusivo, pero claro, también aquello que no se nombra no existe, ¿no? O aquello que se nombra mal profundiza la vulnerabilidad. Pensemos, por ejemplo, ahora hablamos de personas con discapacidad, y antes les decíamos, ya que hablábamos de cómo era antes, se les decía minusválidos, ¿no? O impedidos. Y qué terrible llamarlos así, ¿no? O el no nombrar a las mujeres no existen, ¿no? Entonces, el lenguaje juega un rol social y cultural importante también, ¿no? Y por eso no lo respondí, y por eso la importancia, ¿no? Aunque todo es importante y hay casos mucho más graves como el de las jóvenes Aguajún, ¿no? Ahora, ciertamente una sentencia que no logra ejecutarse es como si no se hubiese dictado, ¿no? Y aquí ustedes, y nosotros también, ¿no? Como en la universidad, ¿de qué sirve enseñar una sentencia modelo, ¿no? Si eventualmente se queda simplemente en la discusión universitaria y no les enseñamos a los alumnos que la justicia no ha logrado realizarse, ¿no? Y aquí padecemos ambos, ¿no? Nosotros en la universidad y ustedes aquí en la judicatura, de el drama de la justicia, ¿no? El drama de no poder atender y dar justicia a la ciudadanía. Y esto es porque tiene que ver con nuestra fragilidad institucional, ¿no? Y la lógica de que dentro de esta lógica de separación de poderes, la lógica de respeto al otro poder del Estado
Y cuando un juez, aunque sea un juez especializado, el que llame a un ministro, sea el ministro se sienta convocado por ese juez, porque eso es lo institucional y eso es el Estado de Derecho, porque el ministro será ministro del Poder Ejecutivo, pero el juez no deja de ser un órgano que tiene legitimidad constitucional y tiene el poder que le ha dado el pueblo porque ejerce justicia en nombre del pueblo. Bien, entonces, cuando esos elementos que forman parte del Estado de Derecho y de la lógica de cooperación como parte del principio de separación de poderes no funciona, ¿no? Por la debilidad institucional que tenemos, porque no ha cuajado del todo la lógica del Estado de Derecho, tenemos grandes problemas de injusticia, ¿no? Y yo no puedo darle la solución, ¿no? Y tal vez la solución sea insistir con requerimientos y apremios que sean mucho más fuertes. Nunca he visto aplicar ni al Tribunal Constitucional apremios como el mandato de grado fuerza o mandatos como la acusación penal, ¿no? Pero tal vez habría que atrevernos, aunque sea un ministro de Estado, ¿no? Para que eventualmente aquellos que se sienten por encima de la ley sientan que la ley en algunos momentos sí funciona. Es la reflexión que puedo hacer, ¿no? Y bueno, y usted es presidenta de Corte Superior. Bien, entonces es lo que puedo decir, ¿no? Y las reflexiones, a mí me es fácil hacer las reflexiones, pero ustedes tienen la responsabilidad, ¿no? Y de todas maneras los apremios están allí en la ley. Y ustedes tienen la potestad reconocida no solamente en los códigos que son legales, sino en la propia Constitución. Bien, muchas gracias, doctora Elena. A continuación invito al magistrado Franklin Gutiérrez Merino, presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, quien hará entrega de un reconocimiento a la doctora Elena Alvítez por su destacada participación y por habernos acompañado esta noche. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Muchas gracias, doctora Elena. Para mí es un placer entregarle un poquito de Cusco para su retorno a Lima, un pequeño obsequio para la comisión, unos recuerdos cusqueños y también unos chocolates, un café. Y sobre todo agradecerle, doctora, por temas tan novedosos. Creo que nos hemos quedado aquí esta tarde, noche fría, pero cálida en el corazón. La verdad, tenemos un rato recuerdo de usted y espero que no sea la última vez, que siempre la veamos y que podamos siempre compartir sus reflexiones y sus enseñanzas, doctora Elena. Con mucho cariño, por favor, con un angelito de cada material para, para el desayuno en el frío. De igual Quieren manera, invitar- disculpe, doctor, invitamos a todos los asistentes quienes quieran tomarse una fotografía con la doctora. Pasa adelante, por favor. También la doctora Karina, la doctora Elia, por favor. Nos podrían Rosemary de acompañar. la comisión. También quienes quieran subir, creo que vamos. Doctor Fernando, doctor Mario Hugo, ¿vale? Vamos a bajar en todo caso, vamos a bajar. Bien, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de esta quinta sesión del curso de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional 2024. Les reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y los invitamos a acompañarnos el día de mañana, viernes 19, en el mismo horario. Nos acompañará el doctor Víctor García Toma y el doctor Eduardo Hernando Nieto. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches y gracias.